Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Hablemos de Agro, domingo 1 de marzo, acá en Canal 10. Vamos a estar repasando las instancias de lo que fue la conferencia organizada por Valor Agregado, Rurales del País, la Sociedad Rural de Durazno, en el marco justamente de la Expo Durazno en el local Santa Bernardina. Expo Durazno que finaliza hoy domingo, además, con las instancias de distintas pruebas de caballos y el acto inaugural, donde además va a estar el desfile de los grandes campeones. La jornada de la conferencia, que por 10º año organizamos junto con la Rural de Durazno, tuvo como panelistas a el economista Ignacio Muncho, el director ejecutivo de Ceres, y al consultor internacional argentino Víctor Tonelli. En primer lugar, el intendente de Durazno, el doctor Felipe Algorta, dio la bienvenida y un mensaje de optimismo para lo que viene y llamó a invertir en el departamento. Tanto el economista Ignacio Muncho como el licenciado Víctor Tonelli hicieron referencia a el mercado internacional, al mercado local, a la competitividad, a través de distintos aportes en diálogo con Martín Olaverri. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Ignacio, arranco contigo. Recién decía Felipe que no sos demasiado optimista. Arranquemos por lo que es una pregunta muy genérica, pero en este mundo con tantos cambios, aranceles, dólar que se ha debilitado con respecto frente a otras monedas, ¿en qué situación estamos hoy? Buenas tardes y bienvenido aquí a la Sociedad Rural de Durazno. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los organizadores de este evento y a toda la gente aquí presente. Muy contento de estar en esta nueva edición de un evento tan importante para el país. El mundo obviamente que está convulsionado, ¿no? Están pasando cosas que no teníamos idea hace tiempo atrás. Creemos que el presidente de los Estados Unidos es el que está moviendo el tablero, no sé el que juega primero. Por su parte, China está a su ritmo avanzando sin pedir permiso. Uno basta ver lo que es la carrera tecnológica, la inteligencia artificial, lo que son las nuevas patentes, cómo se está progresando silenciosamente en China. Y Europa está estancada, muy estancada. Ahí tiene una trampa de sobreregulación muy claro. Basta con haber escuchado hace unos días al canciller alemán diciendo que en términos de regulación hay que hacer borrón y cuenta nueva en la Unión Europea y en Alemania. Muy fuerte, ¿no? Borrón y cuenta nueva, dijo, haciéndose eco de lo que fue un año y medio atrás el informe ante la Comisión Europea de Mario Draghi, que decía exactamente eso, un economista muy reconocido, que decía la sobreregulación está matando a Europa. Pero lo que a mí más me importa, que es cómo este contexto caótico afecta al Uruguay, hay que ir a lo más básico, ¿no? O sea, cómo afecta esto a los precios que Uruguay recibe del mundo y que son siempre muy importantes para nosotros. De hecho, cuando uno lo mide, nosotros lo medimos hace mucho tiempo, y nos da sistemáticamente que 2/3 partes del PBI del Uruguay, del movimiento en la actividad económica de corto plazo, se puede anticipar con variables externas. Y fundamentalmente con la tasa de interés internacional, que es determinante para toda inversión, es el costo de oportunidad de las inversiones, y la tasa internacional libre de riesgo está alta, es mucho más difícil que se concreten inversiones en el país. Cuando baja, se hace más fácil. Esa tasa está en torno al 4%, estuvo más alta años atrás, estuvo bajísima, cercano al 1% en la pandemia, a la salida de la pandemia. Creemos que no es una tasa ni muy buena ni muy mala, no es que nos está imponiendo un contexto financiero, un viento en contra tremendo, pero tampoco un viento a favor. O sea, es un contexto financiero de liquidez, digamos, disponible, desafiante. O sea, hay que tener proyectos atractivos para que exista financiamiento, y ahí es donde aparece, obviamente, el gran desafío del Uruguay. Y después, por el lado de los precios de lo que Uruguay vende al exterior, es muy variable ahí, ¿no? O sea, ahí se dan coyunturas muy específicas, y obviamente, como todos lo tienen claro, la vedette es la carne, el precio de la carne, y que bueno, en eso va a profundizar el experto en la materia. Yo creo que si uno, y esto es lo importante, pone todo junto, o sea, cuál es el contexto relevante externo para Uruguay, no es ni bueno ni malo, o sea, es un contexto neutro que no arrastra solo,
y tampoco te hunde. Y ahí es donde aparece mi mayor preocupación, Claro. que es qué está haciendo el Uruguay en un contexto donde hay que remar, porque no hay viento, para moverse y para que haya inversión y crecimiento, que han sido las prioridades que se planteó al asumir este gobierno, ¿no? Que haya más crecimiento y más inversión. Bueno, hasta ahora lamentablemente no tenemos señales claras al respecto. Vamos a profundizar ahora un poco más adelante, Ignacio, en Uruguay. Vamos a hablar de la situación de algunos de los principales socios comerciales de Uruguay en materia económica, China, Europa, Estados Unidos, recién los mencionabas. Pero decías, y te pido que le pase ya el micrófono a Víctor, la carne por un camino distinto, la carne con precios históricamente altos. Uruguay con una tonelada de carne vacuna que supera los $5.000, un novillo que rompió un récord, un ternero que alcanza también valores históricamente altos. ¿Cómo ves, Víctor, este momento de la carne en este mundo que recién nos presentaba y nos comentaba Ignacio? Buenas tardes y bienvenido aquí a Durazno. Gracias, Martín. Bueno, reitero, me hago eco de las palabras de Ignacio y en el agradecimiento y sobre todo, digamos, en la presencia de ustedes, que veo que es multitudinaria, así que es un momento fantástico. Yo te diría, la pregunta que tal vez está buena sería, ¿la carne está cara o es el valor real? ¿Qué me respondes? Yo creo que estamos camino a que sea el valor real. La carne no va a estar más barata en el mundo, salvo la carne de segunda categoría, que claramente hay países que la generan por sus condiciones de raza, de alimento, etcétera, etcétera. Para no enojarnos con nuestro socio mayor del Mercosur, pondría como ejemplo la India, por ejemplo, con los búfalos. Es el cuarto exportador mundial de carne, sin embargo, ese producto vale 3 o 4 veces menos que la que conocemos nosotros como carne vacuna, ¿no? Entonces, mi sensación es la siguiente, es lo que les quiero transmitir. Nosotros veníamos navegando, digamos, un poco con la corriente a favor en los últimos años, y en el 2025 algo ocurrió que prácticamente hizo que esa corriente, digamos, empezara a agarrar un viento, un tsunami que nos llevó a lugares inesperados. Terminó el 2025 y todos decíamos, bueno, con estos valores tocó techo. Ahora viene el rebote. O cuando llega el rebote, ¿cuál es el techo? Y arrancó el 2026 con noticias, yo diría que incluso hasta esperábamos que fueran o negativas o por lo menos que complicaran el ambiente, como fueron, por ejemplo, las salvaguardas de China, las cuotas que asignó China para países exportadores. Y resulta que los rioplatenses salimos, bueno, ni que hablar Uruguay, no salió mejor que Argentina, pero salimos no bien parados, salimos en foto color retocada, espectacular. Entonces, yo digo, vinieron las salvaguardas, estaban todos los brokers y todos los exportadores preocupados por cómo podía salir, y en apenas 15 días, por no decir un mes, los precios de la carne en China subieron entre 10 y 20%. Hoy están ya colgados y firmes en 20% más caros que un mes y medio atrás. ¿Qué pasó en el medio? Nadie podía asegurar que esto iba a ocurrir y ocurrió. O sea que si China, que era por supuesto, el principal importador de carne del mundo, venía amesetado en sus valores, tuvo un 2025 respecto a lo demás, más vale aburrido, digamos, para ponerlo en una tónica, explotó en enero. Explotó en febrero, sigue explotando, terminó el año nuevo lunar y arrancaron todos los importadores pidiendo más carne, convalidando precios que parecían que habían tocado techo. Te encontrás en Estados Unidos, que hasta hace 2 o 3 años atrás era, yo te diría, uno de los 2 principales jugadores proveedores del mundo, de pronto baja de ser significativo como proveedor y duplica el monto de sus importaciones, pagando valores que eran impensados hace un tiempo atrás. Estamos hablando de un país con una inflación, creo que fue 2,7, corregime Ignacio, pero por ahí andará, que le subió el precio al consumidor, la carne, el 20%, y los consumidores no bajaron el consumo. Esto no se vio nunca. Digamos, en el manual básico de la economía, es decir, cuando sube el precio baja el consumo, o lo ajusta de alguna manera. Esto no ocurrió. ¿Y sabéis por qué no ocurrió? Porque en el fondo todo esto que estamos viviendo en Uruguay, en Argentina, en Brasil o en cualquier país productor que está
participando del mercado mundial, es que han ocurrido dos hechos que son extraordinarios y que probablemente hace, no digo el año pasado, hace 8 o 10 años atrás, eran impensados. Que países que básicamente participaban en una cuarta parte del mercado mundial, hoy ya están participando en dos terceras partes del mismo. Países que ni siquiera figuraban en la agenda de nuestros frigoríficos exportadores. Estoy hablando, por supuesto, de China, pero China hace 13 años atrás no importaba carne. Hoy importa casi el 29 o 30% del mercado global de carne, que además subió el 8% el año pasado en volumen y el 15% en valor. Lo que está pasando es extraordinario. Y te resumo para no hacértela mucho más larga. El segundo gran tema, que para mí ha sido, sí, casi, yo diría, inesperado en la magnitud, es que los jóvenes americanos y los propios médicos nutricionistas de los Estados Unidos y el propio país están revalorizando la proteína animal, no solamente por su riqueza en nutrientes, etcétera, etcétera, sino además por un hecho que es, yo diría, inesperado o poco conocido, es que fortalece esa sensación muscular, ese estar bien, ese fitness que los jóvenes tanto buscan y los viejitos un poquito, pero nos cuesta más, ¿no? Entonces, yo diría, están ocurriendo cosas absolutamente inesperadas y te lo cierro. Con un aviso al final del año del gobierno de los Estados Unidos cambiando la guía dietaria y poniendo a las carnes y a las proteínas animales en la cúspide de esa pirámide. Es extraordinario. Claro. Bien, nos vamos a una pausa, luego de la misma seguimos repasando lo que fue esta conferencia organizada por Rurales El País, por Valor Agregado y la Sociedad Rural de Durazno en el marco de la Expo Durazno 2026 en el local Santa Bernardina, justamente de la Rural de Durazno. Zambrano y compañía, seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios, venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Desde Uruguay, cuidando la sanidad de sus cultivos, la salud y nutrición animal, con tecnología, innovación y compromiso con el campo. Cibeles acompaña al productor aportando confianza y resultados. Presentes en toda América, cumpliendo con los máximos estándares de calidad. Cibeles, confianza que genera resultados. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay.
Seguimos repasando lo que fueron las instancias de esta conferencia. Hablemos del negocio ganadero en el marco de la Expo Durazno organizada por la Sociedad Rural de Durazno, conferencia que además fue organizada, además de los anfitriones, por Rurales del País y Valor Agregado. Estuvieron el economista Ignacio Muncho, el director ejecutivo de Ceres, además del consultor internacional argentino, el licenciado Víctor Tonelli. China, vamos a arrancar por ahí. La situación de la economía de China. China también en 2019 llegó a pagar precios históricamente altos en aquel momento, fiebre porcina africana. Vino un momento, le cortó el crédito a los importadores y China de un momento para otro quedó prácticamente sin participación en el mercado internacional y fue una caída muy importante. ¿Cómo ves hoy vos a China teniendo en cuenta esos antecedentes? Víctor hablaba recién de la salvaguarda, o sea, hay una decisión del gobierno de una intervención en el mercado limitando importaciones. ¿China es sólido? ¿China es un riesgo? ¿Cómo está China? China ha cambiado mucho en los últimos años, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista económico, cuando uno mira los datos, ya está más en el entorno del 4% que del 5%, del 6% del crecimiento del PBI. Un dato que hay que tomar siempre con pinzas, ¿no? Porque el dato que publica el gobierno chino del PBI no es confiable. El mercado no cree en eso. Y uno ve otros indicadores como el de expectativas empresariales y hoy está dando por debajo de los niveles de reposición. O sea, no hay una sensación en las expectativas empresariales en China de crecimiento. Hay desconfianza por parte de los mercados en el gobierno chino. Se han tomado decisiones arbitrarias. Ha cambiado mucho la relación con el sector privado, a nivel local y a nivel internacional. Entonces, la verdad, uno cuando observa desde afuera eso y cuando uno ve las relaciones internacionales de China con determinados jugadores, tiene que mirar con un poco de preocupación y desconfianza, estar expuesto demasiado a ese mercado. Eso es por lo menos lo que yo diría. Pero me nace naturalmente. Me surge una pregunta. Uruguay ha dado señales muy fuertes de acercamiento a China. Hace pocas semanas llegó la misión que encabezó el presidente Orsi. O sea, una frase de Mujica, ¿le estamos chamboneando de alguna manera o no? Yo no entiendo del expresidente. ¿Qué necesidad había de ir en este momento a China? Esa es la realidad. Probablemente es una agenda que ya estaba acordada hace mucho tiempo. Yo creo que el momento no era el adecuado y habrá que ver, o sea, qué se trae como resultado. A primera vista, no es que tampoco se mejoró de forma sustancial el ingreso de determinados productos a la China. Obviamente es un comprador muy importante, ¿no? O sea, y no está mal venderle a China, no hay ningún problema a nivel internacional que Uruguay le siga vendiendo productos a China. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado es ver que después de esta misión se anuncie que se mejoran las condiciones para poder venderle los productos que Uruguay tiene para ofrecerle a China sin llegar a un límite, como pasó un par de años atrás, de un porcentaje demasiado elevado de la producción de carne uruguaya a China. Ahora, cualquier otra cosa que se podría traer de China, una inversión grande en infraestructura, inversiones en materia tecnológica, obviamente, aún peor, inversiones asociadas con armamento militar, sería tremendamente problemático en este contexto global para aceptarlo al Uruguay. Entonces, creo que no fue buena, porque en el fondo lo que podríamos traer que en este momento que nos podía servir, que era el ingreso de determinadas mejores condiciones de los productos agropecuarios del Uruguay, y no se trajo. Víctor, vuelvo sobre el tema China y la salvaguarda. Brasil queda con 1.100.000 toneladas. El año pasado exportó 1.600.000 aproximadamente. 700.000. O sea, con estos números hoy Brasil probablemente se quede sin cuota a China dentro de algunos meses. Hablan de julio. Julio, 50% de arancel adicional. 55. O 50, ahí está, 55, me faltaba un 5. Si no ocurre nada extraño, digamos, o si hay algún cambio, si no hay ningún cambio con respecto a lo que es la decisión del gobierno de China de levantar esta medida, o sea, ¿el techo de China todavía no está? A ver, no para polemizar con Ignacio, pero si hay que... pero yo lo que quiero decir es, me abstraigo del contexto, que lo entiendo y lo comparto, y me concentro en el negocio de la carne vacuna en particular. China hace 13 años consumía 4,5 kilos de carne vacuna por habitante y por año por
1.400 o algo parecido millones de habitantes. Muy bien. En apenas 12 años ya está consumiendo 8 kilos 200. Y todo el crecimiento, salvo una pequeña parte de crecimiento de autoabastecimiento, ha sido por carne importada. Pasó de 200.000 toneladas año, hace exactamente 13 años, a 3.800.000 este año, del que pasó, el 2025. Entonces, para mí China, yo, más allá de lo que entiendo, yo la verdad que lo tendría entre algodones y lo iría a tomar la temperatura todos los días, con cariño, con afecto, para que no se me resfríe, para que no tosa, y lo atendería como al mejor del mundo, porque gracias a este crecimiento espectacular de la demanda china, el mundo se quedó sin carne. El mundo se quedó sin carne. ¿Todo es China? No, es la suma de sudeste asiático, es la suma del crecimiento espectacular de Estados Unidos, que por otro lado no va a caer en su demanda importadora. Puede importar un poco más de ternero de México, ¿no? Pero en el volumen global va a seguir necesitando cada vez más. Entonces, mi punto es, no hay mercado para subestimar. Ninguno, hasta el más chiquitito suma, porque cada pedacito que compone la media res finalmente te hace integrar mayor valor. China para mí es estratégicamente muy importante, aun cuando comparto, digamos, la posición de Argentina, 70% del volumen a China, y todos temblábamos. Bueno, arrancó el año y Estados Unidos, que tuvo la gentileza de ofrecernos estas 80.000 toneladas, nos permitió empezar a diversificar. Ahora, yo te diría, con todo respeto, para la carne, la presidencia, la visita de quien haya ido, bienvenido, aplauso, medalla y beso. Víctor, para ir redondeando un poco el capítulo China, ¿este puede ser un techo de China o China puede seguir subiendo agosto, septiembre? Segundo semestre es tradicionalmente para la carne el momento de mayor importación, cuando opera el más fuerte para el año nuevo chino, o sea... Bueno, si como suponemos, y vos lo anticipaste o lo dijiste y coincido, Brasil, porque ya arrancó con exportaciones que se contabilizaron en la nueva cuota, que habían sido de octubre y noviembre. Si Brasil en julio o en agosto se queda sin carne y hasta sus exportaciones de octubre, que llegarán allá el 1 de enero, las embarcarán el 1 de enero para nueva cuota, puede haber 2 meses o 2 meses y medio en las que mi percepción, esto no es conocimiento ni información, es que no dudaría en pensar que así como pusieron las salvaguardas y se reservaron el derecho de ajusto un cachito, yo tengo la impresión de que cuando llegue el momento los chinos no comen vidrio. Que echan para comen atrás. Carne. Echan para atrás. Y quizás por 2 meses, alguna gambeta van a hacer. Bien, nos vamos a una pausa, luego de la misma seguimos repasando lo que fue esta conferencia organizada por Rurales El País, por Valor Agregado y la Sociedad Rural de Durazno en el marco de la Expo Durazno 2026 en el local Santa Bernardina, justamente de la Rural de Durazno. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrin puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrin, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%.
La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, cáete con un Rosés. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmiten la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva, congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Seguimos repasando lo que fueron las instancias de esta conferencia Hablemos del Negocio Ganadero en el marco de la Expo Durazno organizada por la Sociedad Rural de Durazno, conferencia que además fue organizada, además de los anfitriones, por Rurales del País y Valor Agregado. Estuvieron el economista Ignacio Muncho, el director ejecutivo de Ceres, además del consultor internacional argentino, el licenciado Víctor Tonelli. Pero me quedo con Víctor, pero me quedo con ese concepto de Ignacio con respecto a la situación hoy de económica de Europa. ¿Europa va a seguir bancando estos precios? Pero lo que pasa con Europa, que ha sido destruida su nivel de producción por la política burocrática estatista con tendencia a romper los esquemas equilibrados, para no hablar de si es derecha o izquierda, y que nadie se ofenda. Pero en el fondo esto es lo que ha pasado. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos está pasando en el mundo, la revalorización de las proteínas. Yo les pregunto a ustedes, en mi caso mi nieto, seguramente para la mayoría de ustedes sus hijos, algunos tendrán nietos también de eso, ¿qué pasó con el consumo de huevos en sus casas? Los maples, ¿cuánto duran? Se disparó. Ahora es lo más sano comer Traes huevo. un maple, en 3 días se acabó el maple. ¿Qué pasó? Porque los chicos, los jóvenes, están revalorizando este concepto de la proteína animal para sentirse mejor muscularmente, físicamente, en forma nutritiva. Y lo que está pasando en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, también pasa en Europa. Entonces, con 600 o 700 millones de habitantes, de los cuales hay un poder adquisitivo bastante razonable, no van a dejar de comer carne. Como ya no la producen, la tienen que importar. A ver, yo lo que quiero transmitir, mi posición, por supuesto, me invitarán y ojalá pueda venir dentro de 10 años, no sé cómo, pero ojalá que pueda venir. Yo digo, no va a haber más carne barata en el mundo, salvo la carne de segunda calidad. No va a haber más carne, porque no va a alcanzar. Porque la carne ha despertado, de alguna manera, vuelta a nacer, ha tirado por tierra todos los relatos de los sustitutos de carne símil carne vegetal y todo lo que no coma carne mate al mundo. Esto ya está en cuarto subsuelo del cementerio. Entonces, yo lo que digo es, lo que viene de ahora en adelante, y cuando digo de ahora en adelante digo 5 años, 8 años, 10 años, no le puedo ver el final. Se acabó la carne barata. Empecemos a ver la nueva era de la ganadería con otros valores,
con otras relaciones, y ahí viene el gran desafío, y es entender que países como nosotros, digo Argentina, Uruguay, Argentina, Río de la Plata, con una genética extraordinaria, capaz de producir lo que quiera, con suelo, con clima, con técnicos, con productores, con capacidades, etcétera, etcétera, están para jugar en la primera línea de la carne de primera calidad. Y eso significa, y no exagero, ponerle entre 30 y 40% más de valor a lo que estamos exportando y produciendo. Entonces, yo digo, en nuestros países, lo siento por los consumidores, yo mismo 250 kilos por año, más o menos promedio, lo saqué la cuentita. Y no sé si no me quedé corto. Pero no importa, no soy promedio, digamos. Lo que digo es, lamentablemente, muchachos, si no alcanza en el bolsillo, más pollo y más cerdo. Pero la carne va a ser cara. No vamos a tener más carne barata, salvo que la política interfiera, y en ese caso se acaba el sueño. Hemos estado repasando dos mercados, dos economías muy importantes, China, Europa. Antes de hablar de Estados Unidos, ¿querés agregar algún concepto? Víctor ha estado hablando sobre el momento de la carne. Ahora vamos a profundizar en Estados Unidos y el stock más bajo de los últimos 70 años. Pero Estados Unidos, Ignacio, y el dólar, la debilidad del dólar con respecto al peso. ¿Cómo ves a la economía de Estados Unidos? Recién hablaba de las referencias de la tasa de interés, las resoluciones que viene tomando la Fed. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Bueno, cuando uno se fija más allá de los fuegos de artificio que hay permanentemente, cuando uno ve los números, este año la economía va a crecer fuerte, arriba del 2,5%, que para Estados Unidos es un crecimiento importante. O sea, hay una economía sólida, hay una inflación que está ahí latente de 2,5%, 3%, pero recordemos que el objetivo es 2%, o sea, está por encima. Hay una discusión de la independencia de la Reserva Federal. Hacia fines de año el presidente Trump nominó al nuevo presidente que va a asumir en mayo de la Reserva Federal, después de muchísimo tiempo con el presidente que tenemos ahora, que tuvo una pica muy fuerte. Fue un candidato Walsh, se llama, que es reconocido en los mercados, el tipo que tiene un currículum del nivel de la jerarquía de esa figura, que es el puesto más importante para un economista en el mundo, el más influyente, el que está a cargo de la Reserva Federal, es el que no es el que define el solo, porque hay un comité, pero bueno, es el que tiene gran influencia en la tasa de interés. Lo que quedó claro hacia fin de año, los mercados lo validaron, ese era un dato importante, o sea, cuando se tirara el nombre, porque toda la discusión era que iba a poner Trump a un títere para que baje la tasa de interés como quiere Trump y con eso generar un boom de consumo. Bueno, no se puso un títere, se puso un tipo con prestigio, reconocido, y eso generó en los mercados una tranquilidad de que no se iba a tomar por asalto a la Reserva Federal como se estaba pensando. Entonces, cuando uno tiene que ver qué pasa con la tasa de interés, bueno, creemos que va a seguir este juego de, depende qué pase con la inflación, el mercado de trabajo en Estados Unidos, que son las variables que determinan la decisión de la tasa de interés, y no vemos, por lo menos, tampoco lo ve el mercado, cambios sustanciales a lo largo de este año. Pueda bajar un poco, no se ven cambios que lo saquen del 4% que está la tasa a 10 años, que obviamente es una respuesta a la tasa de corto plazo, que es la que fija la Reserva Federal. Por lo tanto, no vemos grandes cambios por el lado norteamericano. Sí hubo cambios del valor del dólar, fundamentalmente en enero, que cayó mucho en todo el mundo. Uruguay, ya con un dólar muy bajo, todavía le pega este impacto global y lo deja en una situación de competitividad que, como ustedes saben más que nadie, es dramática, ¿no? Es una situación dramática. Solo hagan el ejercicio mental, que lo deben hacer todos los días, de cómo sería la ecuación de ustedes, de los productores, si la carne tuviera un precio 30% abajo, como estaba en promedio en el 2023 y en el 2024, ¿no? O sea, ahí habrá que ver la realidad, cuál sería. Ojalá, y tomo la palabra de un experto, que este precio de la carne llegó para quedarse, creo que es una gran noticia, lo cual determina eso, que el sector cárnico es el motor de la economía del Uruguay hacia adelante, porque no veo en estas condiciones que haya otro sector que tenga la capacidad de sobrevivir con los costos internos que existen hoy en el Uruguay. O sea, todas las fichas van a ir hacia la carne, se le va la vida del Uruguay mientras no se decida políticamente avanzar en una agenda de reducción de costos internos que son
imposibles para funcionar en otros sectores que no tengan la bendición externa de un precio como el de la carne. Esa es la realidad que hay que tener claro. Eso es el Uruguay hoy, o sea, un país que está con costos imposibles de funcionar, con un Estado que ha crecido. Tenemos novedades. ¿Cuál es la novedad de todo el primer año de gobierno que estamos cumpliendo ahora? La más importante, más allá de idas y venidas con discursos, con promesas, hay un presupuesto aprobado en diciembre, hace pocos meses, que muestra que el gasto va a crecer 10% más en términos reales en el quinquenio, de un piso altísimo que ya tomó este gobierno, impuestos nuevos que aparecieron, tremendamente de inversión, y al mismo tiempo ingresos fiscales atados a un crecimiento que va a ser difícil de concretar, de un promedio del 2,5% anual, que ya este año no se está cumpliendo y el año pasado tampoco. Entonces, lo que va a generar lo que estamos viendo ahora, un déficit fiscal que ha crecido, 5% del PBI, el último dato, ¿no? ¿Qué se discute? Que que se quiere introducir por parte de un sector del Poder Ejecutivo complicaciones para procesar despidos en las empresas. Se está queriendo discutir por parte del partido de gobierno, pero no por el Poder Ejecutivo, más impuestos para financiar, hay un divorcio entre lo que es el discurso de lo que se quiere para el país y las acciones concretas que se toman y las señales que se están dando permanentemente. Todo eso en un marco que el precio, la bendición del precio de la carne, que no depende de Uruguay, ¿no? O sea, es algo que estamos tomando como una bendición, por suerte existe, que nos está dando un alivio que saludamos y queremos que hay que aprovecharlo. O sea, hay que sumarse con todo, con más mercados, generando mayor posibilidad de exportación y mayor producción uruguaya de carne de alta calidad. Bien, nos vamos a una pausa, luego de la misma seguimos repasando lo que fue esta conferencia organizada por Rurales del País, por Valor Agregado y la Sociedad Rural de Durazno en el marco de la Expo Durazno 2026 en el local Santa Bernardina, justamente de la Rural de Durazno. Zambrano y Compañía, seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios, venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío.
La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Seguimos repasando lo que fueron las instancias de esta conferencia Hablemos del Negocio Ganadero en el marco de la Expo Durazno organizada por la Sociedad Rural de Durazno, conferencia que además fue organizada, además de los anfitriones, por Rurales del País y Valor Agregado. Estuvieron el economista Ignacio Muncho, el director ejecutivo de Ceres, además del consultor internacional argentino, el licenciado Víctor Tonelli. Pero ¿de cuánto es el atraso cambiario que tenemos? Y entonces uno puede concluir en base a lo que vos decís de que es poco probable de que el dólar en Uruguay, más allá de que el ministro de Economía intentó o hubo un acercamiento con los exportadores, con el agro, el Banco Central tomó algunas medidas, ¿es poco probable que el dólar corrija en Uruguay? Creo que el valor del dólar es el valor que el mercado le está asignando. Uruguay no tiene una política de tipo de cambio fijo ni de intervención, o sea, es un valor flexible. Este es el valor que tiene el dólar en el Uruguay y es el valor que de hace años queda determinado por la fuerza de la oferta y la demanda. El gobierno no interviene. El gobierno tiene una intervención indirecta en las expectativas y lo que hizo el año pasado con mucha fuerza fue decir, queremos que baje la inflación, nos comprometemos a una inflación del 4,5% durante todo el quinquenio. Está escrito en la ley de presupuesto, uno lo puede mirar, está eso, lo cual tiene correlato directo que no va a haber grandes esfuerzos para modificar con intervención el valor del dólar, porque en Uruguay si algo sabemos es que a lo largo de toda la historia, y no hay episodios que muestren lo contrario, hay una relación muy fuerte entre el tipo de cambio y la inflación, muy fuerte. El gobierno dice que se está rompiendo, ojalá, hasta ahora no lo hemos visto. ¿Qué sería lo ideal? Lo que todos quisiéramos, que suba el dólar y que no pase nada con la inflación y que siga bajo la inflación. Bueno, hasta ahora eso jamás se vio. Yo lo he escuchado, gente del gobierno diciendo que ahora hay un nuevo patrón. Bueno, veamos si pasa, si ese nuevo patrón por primera vez en la historia se ve en el Uruguay. Hasta ahora todo lo que muestra la historia es que van de la mano y fuerte. Es de los países del mundo que más fuerte tiene esta relación de tipo de cambio de la inflación. Por lo tanto, el tema competitividad cambiaria es muy complejo. No es de este gobierno, ¿no? Basta ir al gobierno anterior, que estaba en la misma situación, y al anterior, y al anterior, y al anterior. Yo estoy cansado de hablar de atraso cambiario, esa es la verdad. Es estructural de Uruguay. Hace 20 años que estoy escuchando hablar de atraso cambiario. Yo creo que hay que hablar más que de atraso cambiario, de atraso de reformas. Porque es incompatible este valor del tipo de cambio en Uruguay con la estructura productiva del país. O sea, hay un atraso profundo de reforma de competitividad, y esos son impuestos, y estos son tarifas públicas que son elevadísimas, y estos son regulaciones que son totalmente inadecuadas para el mundo actual, empezando por el mercado de trabajo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque además en Argentina hay una reforma laboral, pero no le voy a preguntar demasiado a Víctor sobre eso. Quiero enganchar el tema, Víctor, del dólar de Estados Unidos con la demanda de Estados Unidos, que para Uruguay también es un mercado muy, muy importante. El año pasado y este año va a ser seguramente un mercado muy importante. Ahí Uruguay tiene 20.000 toneladas y luego por fuera de arancel 26,4 arancel. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos para carne vacuna en este año? ¿Me dejás ir 3 pasitos para atrás? Perfecto, dale. Yo lo escuchaba a Ignacio y no puedo estar más de acuerdo con él. Él está planteando la macro, que claramente afecta en cada una de nuestras decisiones. Y yo estoy tratando de transmitir la micro del ganadero. Que las dos son válidas. En el mismo lugar, en la misma situación, en el mismo escenario. Y mi preocupación es que muchas veces
los mensajes, las señales de la macro, frenan la decisión del productor y muchas veces le hacen perder oportunidades extraordinarias de dar varios pasos adelante con el mismo esfuerzo. Entonces, ¿qué veo yo hoy, si me permitís, Ignacio, más allá de la macro, que además ni siquiera estoy en condiciones de debatirte media palabra, porque además me parece totalmente razonable lo que has expresado, que el productor ganadero en general, y no puedo hablar de Uruguay, pero sí puedo hablar del argentino, que se parece bastante, en general todos los productores del mundo ganaderos nos parecemos bastante, con menos idioma, conos y boina vasca, pero nos parecemos. Teme, duda, se acuerda del pasado y le cuesta entender que está frente a una oportunidad que probablemente no ha visto en su vida. Y recuerda y mira por el espejo retrovisor todo lo malo que le ocurrió en el pasado. Y en lo que viene es algo, créanme, totalmente diferente. No lo hemos visto en el pasado. Yo no lo vi en 53 años de profesión. Yo no lo vi. No quiere decir, habrá alguno más viejo que yo acá. Probablemente que por ahí lo vio hace 60. Yo no lo vi. Entonces, lo que quiero transmitir es esto. El entorno, el concepto, la macro que define Ignacio, no tengo duda, es tal cual la transmite. Ahora, la micro, la de mi campo, la de mi negocio, la de mis vacas, la de mis decisiones, corren por otro camino. Hoy yo tengo valores de ganado, insisto que van a durar, que me permiten hacer cosas que antes no podía hacer. Hoy tengo costos de insumo, costos de producto, costos de infraestructura, costos de servicio, o lo que se te ocurra, entre 30, 40 y hasta 50% más barato en función del valor de mi producto. ¿Cuál es la moneda que yo muevo? ¿El dólar o el kilo de ternero? ¿O el kilo de novillo o el kilo de lo que vendo? ¿O la cabeza del vientre? ¿O el toro que vendo en el remate? Esa es mi moneda en el negocio micro de mi campo, de mi familia y de mi ganadería. Esto es lo que quiero transmitir, es decir, puedo entender que el horizonte tenga niebla, puedo entender de que a lo mejor hay mucha nube y no nos permite ver el final del camino. Para la macro, para la micro, para la de mi casa, la de mi familia, es extraordinario. Y ahí es donde quiero decirles, no caminen, corran. Corran, porque cada día que demoren en tomar las decisiones adecuadas para mejorar su eficiencia, su productividad, sus volúmenes, etcétera, etcétera, es el tiempo que habrán perdido de haberlo capitalizado. Esto solo quiero transmitir, y esto lo transmito, trato de transmitirlo absolutamente genuino. Me olvido si es Uruguay, si es Argentina o si es Brasil. Esto está pasando en el mundo. Y pocos países en el mundo tienen la capacidad adicional de garantizar o producir más eficientemente y con mayor valor en función de lo que tenemos ya en nuestro campo. Ya le voy a dar a Ignacio un segundo. Y quiero redondear, ya te doy, Ignacio, concepto Estados Unidos. ¿Ves alguna amenaza hoy en el novicio 830, Estados Unidos sin comprarle terneros a México por el tema sanitario? Mira, te voy a contestar de una manera grosera. Te voy a contestar. No le tengo más miedo a nadie. No le tengo más miedo a nadie, porque si se cae Estados Unidos, va a venir Japón, va a venir Indonesia, va a venir Malasia, va a venir Filipinas y va a venir Singapur. Quieren comer carne. Los musulmanes quieren comer carne. Ya son 3.000 y pico de millones que quieren comer carne y ni siquiera tenemos frigoríficos habilitados para darle con el rito como ellos quieren, de la manera que ellos quieren, con todo lo que quieren pagar. Entonces digo, no me asusten más con que China anda bien o mal, con que Estados Unidos ahora puede caer, que Trump no está el año que viene y no van a estar las 80.000. Lo que digo es, en el mundo no va a haber más carne barata. Yo tengo carne, puedo producir carne, puedo ser más eficiente, a crecer y a darle. Ignacio. Yo quería hacer un comentario ante eso. Queda claro que hay una oportunidad muy grande, ¿no? O sea, ahora, la pregunta es, todo el Uruguay va a tener que hacer producción de carne y vamos a tener que poner todos los recursos del país para eso y ojalá podamos multiplicar. Cuando uno mira los datos de la producción de carne en Uruguay, nosotros hicimos un trabajo en Ceres el año pasado,
da un techo de cristal que las toneladas que el país puede producir se mantiene estable en 20 años, ¿no? O sea, de hecho la faena no creció. No supera un techo de cristal a lo largo de 2 décadas, está estancado ahí. Lo que cambia son los precios, ¿no? Pero el volumen. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer ante algo tan contundente como estamos escuchando es ¿qué necesita el Uruguay para poder subirse a este barco de la carne que parece que es algo que va a llevarnos, o por lo menos luce, para alguien que lo escucha, como una enorme oportunidad, ¿no? Ahora se lo voy a preguntar a Ignacio, pero quiero hacerte una puntualización. En este contexto y en este escenario tan positivo de la carne que recién vos lo mencionabas, a propósito de la economía, hay empresas que abren, bueno, una es Frigorífico Florida, que ahora está arrancando con su faena, ya empezó una de prueba en estos días, pero hay plantas que están cerradas, por ejemplo. ¿Cómo ves el tema de la industria pensando en lo que es la cadena? La industria hace mucho tiempo que tiene una capacidad ociosa del entorno del 30%, pero así, permanente. Y la pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿cómo es posible que ante este escenario haya un 30% de capacidad instalada ociosa? Bueno, ahí empiezan a aparecer los costos, y ahí aparece uno que es central, ¿no? El costo laboral de la industria frigorífica en Uruguay es prohibitivo, ¿no? Y ahí tenemos un problema que escapa del sector. Es un problema a nivel nacional del costo laboral, que viene de la mano de la regulación vigente y que es de larga data en el Uruguay, que no se termina de actuar para tomar medidas al respecto. O sea, la realidad es que acá el cambio sustancial no tiene que ver nada interno al Uruguay, sino un, digamos, shock externo positivo que está teniendo el Uruguay, fundamentalmente asociado con esta oportunidad que comparto, porque, o sea, es razonable, está fundamentada, es muy bienvenida. Tenemos que festejarle esto, ¿no? Ahora, lo que a mí me interesa es qué tiene que hacer el gobierno de turno para potenciar esta oportunidad. ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que hacer lo que hace mucho tiempo que no se hace en este país, que son reformas duras de analizar. Bien, nos vamos a una pausa, luego de la misma seguimos repasando lo que fue esta conferencia organizada por Rurales del País, por Valor Agregado y la Sociedad Rural de Durazno en el marco de la Expo Durazno 2026 en el local Santa Bernardina, justamente de la Rural de Durazno. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega
Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Los cultivos de alto potencial solo se logran con una correcta planificación. Las malezas resistentes son un reto creciente. Por eso es fundamental incorporar en el manejo herbicidas preemergentes. Supremo 500 SC es la solución eficaz para el manejo de malezas difíciles. Cibeles, la agricultura avanza, nosotros también. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Para la carne, y voy a usar una palabra que usa un amigo mío, dice, podríamos decir para la carne, para la ganadería, un momento soñado. Soñado para la carne, para el resto estamos medio en el horno. Hay que preguntarle al sector productivo. O sea, si hay algo que nosotros tratamos de hacer en nuestro trabajo permanentemente, es preguntarle a los que van a pasar, están ahí, saben del negocio, que son los productores, no solo de la carne, de todos. De hecho, el año pasado hicimos un trabajo muy grande que era preguntarle cuáles son las normas que están complicando porque hay normas del Estado que están complicando estas oportunidades. No es que el Estado no importa, porque tranca estas cosas, las oportunidades las tranca. Entonces hicimos una gran búsqueda de información con referentes de todos los sectores, empresarios, y se lo presentamos al gobierno. ¿Y qué se hizo al respecto? Nada. Y ahora vamos a seguir trabajando, y acá con el gobierno de Durazno también lo vamos a hacer. Vamos a preguntarle a los empresarios de acá qué necesitan para poder subirse a esta ola. ¿Qué necesita un empresario de Durazno de parte del gobierno, de parte de la sociedad uruguaya? Porque también acá hay que dar determinadas batallas de ideas, porque muchas veces el gobierno también responde a determinadas ideas que están dadas. Nosotros lo que hacemos es jugamos en esa cancha, en la cancha de las ideas, en la cancha de las propuestas, en la cancha del análisis. Pues el gobierno es el que tiene que impulsar los cambios, y el sector productivo es el que produce, y cuando no le gustan las cosas tiene la capacidad de protestar también, ¿no? Es el que tiene que protestar si quiere hacer cambios. Nosotros escuchamos, procesamos y comunicamos. Y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos que el sector privado es el que tiene que decir, tiene que dar esa información, y esa la tenemos que comunicar. Y por eso repito que vamos a estar, junto con el intendente Agorza, en los próximos meses tratando de captar eso, ese sentir de los empresarios, de todos los rubros, no solo de la carne, de todos los rubros productivos, para poder comunicar a la opinión pública dónde hay cuellos de botella que hay que salvar para poder avanzar. Ignacio, y sobre eso que te preguntaba, ¿la carne es una isla, el resto cómo lo ves como conclusión, digamos? Uno mira los datos que están, mira las perspectivas sectoriales, tiene que uno empezar a repasar los grandes sectores de exportación del país. Hoy el sector exportador está liderado por la carne, por el forestal. El sector forestal es un sector muy importante, que se ha desarrollado mucho, es un caso de éxito de política de Estado. Hace 30 años atrás, este dato te va a gustar, hace 30 años atrás, Uruguay, el porcentaje de las exportaciones forestales en proporción al PBI era similar al de Argentina, insignificante. Hoy es más que en Finlandia, el porcentaje de las exportaciones forestales en porcentaje del PBI. O sea, le aportan al PBI más que en Finlandia el sector forestal, y Argentina, ¿sabe cómo está?
igual que hace 30 años atrás. O sea, uno ve el gráfico y Argentina se queda igual y Uruguay converge hacia Finlandia. Eso pasa con el sector forestal y también pasa con otro sector, los únicos dos que no tienen esta meseta como la carne, porque esto es la carne es la meseta. El otro es el sector de tecnología y la información, el sector del software, que también era inexistente, converge a Noruega, Dinamarca, que tienen niveles similares en proporción a lo que tiene Uruguay. En ambos sectores hubo políticas de Estado, hubo incentivos consistentes con la inversión de largo plazo, y hubo algo muy importante, empresas internacionales de primer nivel que llegaron al país, de primer nivel, europeas, americanas, que vinieron con las mejores prácticas y el empresario uruguayo se adaptó, compitió, se metió ahí y eso mejoró la calidad productiva. Entonces, hoy el sector forestal, ¿qué tiene? Lamentablemente tiene un techo autoimpuesto por el Uruguay, autoimpuesto por la regulación del Uruguay. Y cuando uno habla con los propios inversores, se preguntan, miren lo que nos llegan a preguntar, ¿no? Estoy hablando de los socios de las principales empresas multinacionales que están acá. ¿Por qué Uruguay no quiere el sector forestal? O sea, no entienden, ¿no? ¿Por qué Uruguay está permanentemente queriendo aprobar normas para trancar la producción forestal? La prueba está que el presidente de la República del periodo anterior tuvo que vetar una ley que se había aprobado que limitaba el desarrollo forestal. Ahora está en agenda otra, está en agenda, saben ustedes que está en agenda, y ahora hay un parlamento que tiene una mayoría que fue el que estuvo impulsando este tipo de normas que limitan el suelo forestal. Entonces, hay un mercado que sigue siendo fuerte, que sigue habiendo demanda. Uruguay tiene capacidad productiva de sobra, pero es el propio Uruguay que se autolimita la expansión. Entonces, bueno, y ahí uno puede ir sector por sector, porque si algo hemos hecho en estos años es analizar a fondo sector por sector, o sea, carne, forestal, el turismo, lo mismo, el turismo tiene un techo que no logra salir, no logra traer el Uruguay con todo el potencial que tiene, más allá de traer gente de Argentina y algo muy poco de Brasil, entonces, con este nivel de competitividad para cualquier sector que no tiene la bendición de tener un precio como el de la carne, es muy complicado tener rentabilidad hoy en el Uruguay, es muy complicado. Bien, se nos va el tiempo. Ignacio, Víctor, te pido una última reflexión y ya voy a volver con Ignacio para que también haga un cierre. Víctor, un último comentario, una última conclusión. En primer lugar, agradecerte y agradecerles a Pablo también, digamos, la gentileza de la invitación, de poder compartir estas ideas, y de Ignacio, que la verdad que dio una cátedra y aprendí un montonazo hoy. De nuevo, la oportunidad está, la oportunidad no es coyuntural, la oportunidad es estructural. Lo que viene es igual o mejor que lo que está. No puedo hablar de precios, si va a subir o va a bajar el mes que viene o el otro mes o el otro mes. Es un tema estructural que no va a caer. Me parece que tenemos una oportunidad extraordinaria. Argentina tiene índices de procreo menores a los de Uruguay, o sea que lo que digo para acá, allá lo tengo que reduplicar y ponerme más enérgico. Hay mucho para crecer, hay mucho para hacer. Ahora, hay que romper con la vieja cultura de no se puede, es limitante, ya me pasó, no quiero volver a cometer errores. Y cuando uno empieza a pensar de esa manera, es muy fácil. Se mira para abajo, está el hijo, está el nieto, hacete cargo, dale para adelante. Vos entendés de tecnología, dale para adelante. Hay que pisar el acelerador, dejar de andar en alpargatas arrastrándolas, aprovechar este momento. Créanme, si Dios quiere y Martín y Pablo me invitan, dentro de 5 años venimos a rendir cuentas de qué hicieron y qué vimos. Bien, amigos, nos despedimos de este programa especial. Consideramos con Martín que valía la pena repasar por lo sustancioso que estuvieron los aportes tanto del economista Ignacio Muncho como del licenciado Víctor Tonelli. Nosotros nos reencontraremos el próximo domingo, como todos los domingos, a las 7:30 de la mañana, acá en Canal 10, el canal uruguayo.